oportunidad vamos a entrevistar al doctor Juan Pablo Montiel, el cual esta entrevista va a versar sobre el tema de la responsabilidad penal en las personas jurídicas. A modo de conocer un poco más a nuestro invitado especial, podemos mencionar que es doctor por la Universidad de Pompeu Fabra, así como también es coordinador general del Instituto PRI. A continuación vamos a realizarle un par de preguntas respecto al tema. Buenas tardes, doctor Montiel. El taller de dogmática penal está muy complacido de tenerlo en esta oportunidad para realizarle una entrevista respecto al tópico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Bueno, muchas gracias Marco, gracias Andrea, bueno, gracias también a Luis por esta invitación. Para mí es un placer poder compartir este espacio con ustedes, me parece sumamente interesante. De hecho, esa iniciativa también de estudiantes creo que le da un valor agregado. Y bueno, me parece muy valioso que tengan esa inquietud de acercarse a profesores extranjeros y sobre todo de interesarse por temas que tienen una gran relevancia práctica en general, pero especialmente para el Perú. Sí, doctor. La primera pregunta que voy a realizarle es, en estos tiempos que se habla de un boom quizá en los estudios respecto a la persona jurídica, si tiene responsabilidad penal o no, y viéndolo desde un aspecto dogmático, específicamente las teorías de la pena, ¿cree usted que se puede justificar esta razón de buscar una responsabilidad penal de la persona jurídica, o simplemente se está tratando de atribuir o de hacer un derecho penal simbólico? Arrancamos bien. Yo creo que es un primer punto del cual creo yo que debemos partir es que en abstracto, sobre todo las teorías que en principio mejor encajarían para explicar una responsabilidad penal de las personas jurídicas son aquellas que de alguna manera rehuyen algún tipo de sustrato ontológico, especialmente teorías que rehuyen sobre todo al basamento de una culpabilidad entendida casi psicológicamente, digamos. Por ende, digamos, para muchos, si me apuran, pero no es que necesariamente sea así, ¿no? Pero como primera mirada uno puede decir, bueno, las teorías retributivas parecerían presentar algunos problemas, en cambio, las teorías que darían la impresión que en principio serían más fácilmente conjugables con la responsabilidad penal son las teorías relativas, especialmente las teorías preventivas. A ver, muchos defensores de una teoría de la prevención general positiva estarían, creo yo, no tendrían que tener necesariamente demasiadas objeciones frente al castigo de la responsabilidad penal de personas jurídicas. De modo que, en principio, la teoría de la pena podría tener instrumentales teóricos para poder explicar la responsabilidad penal de personas jurídicas. Ahora bien, esto no es una tarea que sea tan sencilla, porque cualquiera de estas teorías, tenga un sustrato ontológico más o menos fuerte, va a necesitar asentarse en la culpabilidad para justificar el castigo. Cualquier teoría, sea de un modo más fuerte o más débil, se va a tener que apoyar en una culpabilidad. Y el problema que muchas veces se presenta para justificar el sentido de la pena para una persona jurídica tiene que ver con que el concepto de culpabilidad parece bastante fumado. Es un concepto bastante líquido, bastante espumoso, digamos, que con cierta facilidad se diluye. En ese contexto yo creo que para explicar las penas, nuestras mayores preocupaciones, si queremos defender una reacción penal, una pena para personas jurídicas, las mayores dificultades no pasan por escoger cuál de estas teorías va a venir mejor, si teorías absolutas o relativas, sino más bien es cómo conjugamos, o sea, cómo entendemos la culpabilidad y a partir de ahí cómo combinamos esto con el concepto de pena. Bueno, y entrando ya al ámbito de lo que es la imputación propia de responsabilidad de la persona jurídica, en torno a la imputación objetiva se han hablado que hay ciertas teorías que podrían explicarla, pero respecto quizá al ámbito de lo que es la imputación subjetiva, valga decir a dolo o imprudencia, ¿cree usted que la persona jurídica, cuando se le quiere atribuir un hecho o se le quiere imputar un hecho, este dolo e imprudencia va a estar supeditado al dolo e imprudencia de los directores o administradores de esta? ¿O se podría hablar de un dolo e imprudencia individual de la persona jurídica? Eso va a depender básicamente, de manera obvia, de cuál es el modelo de responsabilidad penal de persona jurídica por el cual uno se produce. Está claro que si uno adopta un modelo de la heteroresponsabilidad, va a tener que decir la culpabilidad o los estados mentales que van a ser relevantes para nosotros, el conocimiento o el dolo,
que nos va a ser relevante es el de la persona física que se traslada como reflejo a la persona jurídica, mientras que solamente vamos a poder defender un concepto de dolo autónomo, atribuible a una persona jurídica como tal, si comulgamos con un concepto con un modelo más de la autorresponsabilidad. Yo en ese sentido, en el último tiempo he ido replanteándome mucho esta cuestión. Yo hasta hace, si me hacías a lo mejor la entrevista hace un año te iba a dar una respuesta, ahora te tengo que dar otra, y esta otra no estoy tan seguro, y es que yo quizás hace un tiempo te hubiese dicho, no, acá hay que ir por el dolo de la persona jurídica. Yo era un firme defensor del modelo de la autorresponsabilidad, y en todo caso te hubiese dicho, mira, yo creo que sí o sí tenemos que ver el dolo de la persona jurídica. Después vienen los otros problemas de cómo acreditamos ese dolo o cómo imputamos ese dolo a la persona jurídica, pero hubiese apuntado por ese lado. Con el tiempo me he ido cada vez pronunciando más, de hecho voy trabajando un poco en esa línea, de ir hacia un modelo más de la heteroresponsabilidad, más sofisticado, podríamos llamarle, y donde la lógica se empieza a acercar más a la lógica de la participación, donde tenemos un hecho principal que ha sido cometido por la persona física y en donde la persona jurídica acaba siendo simplemente un cómplice que lo único que ha hecho es generar un caldo de cultivo para que se produzcan una serie de ilicitudes. Entonces, la lógica de la imputación de la persona jurídica empieza a cuadrar mucho mejor con la lógica de la participación más que con la lógica de una autoría propia, y eso te ubica, no sería tanto una teoría de la heteroresponsabilidad en sentido estricto, pero se acerca más a la heteroresponsabilidad que a la autorresponsabilidad. Bien, yo quisiera realizar una consulta más de opinión. ¿Usted considera que frente a este marco de otorgar responsabilidad a la persona jurídica, estaríamos frente a una culpabilidad empresarial o una peligrosidad empresarial? Bueno, de hecho, estoy aquí con motivo de un seminario en homenaje a mi maestro, el profesor Silva, y uno de los grandes temas que aparecía ayer era ese, ¿no? O sea, ¿por qué cosa hacemos responsable a la persona jurídica? Porque en el fondo parece que nos alejamos más de una acción empresarial, de una acción colectiva, vamos más a estados de cosas peligrosos. Yo quiero pensar que cuando hacemos responsable penalmente a una persona jurídica, lo empezamos a hacer porque creemos que es posible reconstruir una acción, podemos hacer una reconstrucción conceptual que nos permite decir, la persona jurídica ha actuado, ha realizado una acción, y no simplemente porque es un estado de cosas peligrosos, y por ese simple peligro que emana de ahí, vamos a ser responsables de la persona jurídica. Bien, y esta última pregunta va relacionada a usted también, ¿qué considera o qué piensa respecto a la influencia que puede llegar a tener el tamaño o la complejidad organizativa que tiene la persona jurídica al momento de otorgarle responsabilidad a este mismo ente, a esta misma persona jurídica, o de manera paralela a los miembros que integran esta misma? Sí, es el tamaño entendido no tanto en cantidad. O sea, yo creo que, a ver, respondo de la siguiente manera. Primero, el tamaño es un criterio relevante para atribuir responsabilidad penal. O sea, los criterios que manejamos para empresas pequeñas no son los mismos que los que debemos manejar para empresas grandes. Primer punto. El segundo punto tiene que ver con una aclaración. ¿Qué entendemos por tamaño? ¿Entendemos por tamaño la cantidad de empleados? ¿Nos fijamos en la nómina, cuántas personas contratadas tenemos? ¿O es algo más? Yo creo que el tamaño tiene que ver con complejidad de operación, porque por ahí nos podemos encontrar con empresas que son pequeñas en cuanto a cantidad de personas, pero tiene un flujo de actividad sumamente complejo, donde, pese a ser pequeñas, vamos a necesitar una estructura de compliance muy sofisticada. ¿Sí? Hechas estas dos aclaraciones, voy a la pregunta. Yo creo que necesariamente, como les decía, el tamaño incide en la atribución de responsabilidad penal. Y sobre todo donde más se ve cómo incide esto es a la hora de construir o desarrollar o implementar sistemas de compliance. Porque los sistemas de compliance se tienen que adecuar justamente a los tamaños de las empresas. O sea, aquellos procedimientos que tiene una empresa para prevenir, detectar y reaccionar frente a ilicitudes va a estar necesariamente supeditado al tamaño de la empresa. Y por ende, el tamaño, mientras más grande sea, esto es, mientras más compleja sea la empresa, va a requerir un programa de integridad
mucho mayor para poder verse exonerado de responsabilidad penal. Eso significa que, por ejemplo, una empresa muy compleja que tenga un sistema de compliance más bien pensado para empresa pequeña, es un sistema de compliance que va a fracasar y por ende va a llevar necesariamente a una responsabilidad penal, a mostrar que está mal organizada la empresa y por ende que debe responder penalmente. Bien, por último, quisiéramos agradecer al Dr. Montiel por habernos otorgado un poco de su tiempo para conversar sobre este tema tan controversial como puede llegar a ser la responsabilidad penal de la persona jurídica. A nombre del Taller de Gramática Penal quisiéramos darle las gracias y espero que se haya sentido a gusto y poder conversar quizás en un futuro también sobre diversos temas. Sí, te les agradezco mucho, fue súper entretenida, me alegro que todas estas preguntas, estas iniciativas surjan de estudiantes, me encanta. Así que bueno, me pareció súper interesante, me divertí con ida y vuelta de las preguntas, me han hecho pensar y me divierte eso. Así que bueno, estoy a disposición de ustedes para cualquier otro futuro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias.